Continuando, hermanos, con nuestro estudio de la segunda carta a Timoteo, llegamos a uno de los pasajes más profundos, más alentadores de toda esta epístola que hemos estado estudiando. Recordemos que el apóstol Pablo pues está escribiendo desde la cárcel, como ya lo hemos visto varias veces. Humanamente hablando, estaba en una situación muy difícil, muy incómoda. Sin embargo, lejos de estar él derrotado, continúa fortaleciendo, en este caso, a su amado hijo espiritual, Timoteo. En los versículos anteriores, Pablo habló del sufrimiento por el Evangelio. Ahora presenta una declaración que la llama o lo hace de esta manera: palabra fiel es esta. ¿Sí? Ahí en el versículo 11 dice: palabra fiel es esta, y tiene 2 puntos, ¿no? Quiere decir que a continuación lo que va a decir, hasta el punto que encontremos más adelante, que es al final del versículo 13, va a decir qué significa esta palabra fiel, de qué se trata esta palabra fiel de la que está hablando aquí el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Sí, esta expresión significa, en otras palabras, se da cuenta que Pablo está diciendo: esto que voy a decir es absolutamente verdadero. Esto que voy a decir es digno de toda la confianza que nosotros podamos darle. Esto que voy a decir podemos nosotros como cristianos construir nuestra vida, basar nuestra vida sobre esta verdad que él va a estar compartiendo ahorita, sobre esta palabra fiel. ¿De qué se trata esta palabra fiel? Palabra fiel es esta. Muchos estudiosos creen que estos versículos que vamos a ver formaban parte de un himno que allá en el primer siglo los primeros cristianos acostumbraban cantar en sus congregaciones. O también otros estudiosos han pensado que estas palabras que vamos a ver pertenecían a una confesión que ellos repetían en sus reuniones, palabras que repetían, o bien puede ser un himno que ellos cantaban normalmente. Así que en este breve pasaje encontramos 4 verdades que todo creyente debe recordar cuando atraviesa por pruebas o cuando atravesamos por momentos de desánimo. Así que yo le invito a que pongamos atención mucho en estas palabras, más allá de lo que yo pueda decir ahorita, de lo que yo pueda explicar sobre este pasaje. Simple y sencillamente, hermano, si tomamos cada una de estas palabras, versículo 11, 12 y 13, así literales como están ahí, deben ser para ti y para mí de grande ánimo. Bien podríamos decir que cuando andemos por ahí desanimados, vayamos a estos versículos y leámoslo ahí 2, 3 veces, y debe cobrar ánimo lo que dice estos versículos. Entonces vamos a tratar de explicar estos versículos, qué es lo que quiere decir para ti y para mí como cristianos, como hijos de Dios. Número 1, primera parte aquí de esta palabra fiel que dice Pablo: si morimos con Cristo, viviremos con Él. ¿Sí? Si morimos con Cristo, viviremos con Él.
dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Sí, esta primera verdad, hermanos, es una promesa gloriosa. Porque lo primero que a usted y a mí nos hablaron cuando quisieron hablarnos de Cristo, lo primero que nos hicieron saber en base a la palabra de Dios es que si recibíamos a Cristo, podíamos obtener la salvación, ¿sí? 100%. Y de esa manera asegurar que un día que muramos, estaremos en el cielo. Y esa es la gran seguridad que todo cristiano, que todo hijo de Dios debe tener. ¿Sí? Aquel cristiano, aquella persona que no es verdaderamente un hijo de Dios, no te puede decir con seguridad, si un día muero, voy al cielo. Yo espero que tú sí tengas esa seguridad. Y si no la tienes, pues hay que ver que sí la tengas. Sí, porque en eso, esa es una de las primeras verdades de la Biblia que conocimos, que nos explicaron cuando algún hermano o cuando fuimos a una iglesia cristiana de visitantes por primera vez, escuchamos que tener a Cristo en el corazón nos asegura 100% que un día que muramos estaremos viviendo con Él. ¿Sí? Si morimos con Cristo, viviremos con Él. ¿Qué significa morir con Cristo? Pues morir habiendo recibido a Cristo en tu corazón. Y entonces cierra los ojos aquí y los abres allá en la presencia de Dios. ¿Sí? En la presencia, ahora sí que directamente del Señor Jesucristo. Entonces Pablo habla aquí de morir con Cristo, la primera parte. Esto no se refiere principalmente a la muerte física, habla de nuestra identificación con Cristo. Cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador, como dije ahorita, ocurre una transformación espiritual. ¿Sí? Como cuando le explicó el Señor Jesucristo a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo. ¿Sí? Muere la vieja manera de vivir y muere la esclavitud al pecado y comienza una nueva vida. ¿Sí? Entonces, morir a Cristo, morir con Cristo, primeramente lo debemos de ver en el sentido espiritual, que al morir con Cristo, morimos a la vieja manera de vivir, morimos al pecado y comienza en nosotros una nueva vida. Tal y como dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Mira, sí es cierto, un día vamos a morir. ¿Sí? Y como ya recibimos a Cristo, entonces viviremos con Él en el cielo. Pero antes de que llegue ese tiempo para cada uno de nosotros de morir físicamente, también quiere Dios que vivamos en este mundo muriendo al pecado, muriendo a esa vieja manera de vivir que teníamos antes. Por eso Gálatas 2:20 lo dice muy claramente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sabemos que como cristianos
debemos siempre buscar la manera, la forma de no relacionarnos con el pecado, de no relacionarnos o querer volver a aquella vieja manera de vivir que teníamos antes cuando no éramos cristianos, ¿sí? Cuando no éramos hijos de Dios. El creyente debe saber y debe estar bien consciente que ya no pertenece a este mundo, ahora pertenece a Cristo. También leemos en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Gálatas 2:20 nos decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora Colosenses 3:3 nos dice nuevamente, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué tremenda verdad, hermanos. Nuestra seguridad no descansa en nosotros mismos, sino siempre descansa en Jesucristo. Y ese Jesucristo es el que debe ahora estar morando en tu corazón. Y ese Jesucristo que muere en tu corazón es la clave de todo, ¿sí? Ya sea en esta vida que estamos viviendo actualmente, los años de vida que estamos viviendo aquí y los años de vida que nos esperan en el futuro, en el cielo, ¿sí? Entonces, Cristo está para asegurarnos una vida entregada a Dios, tanto en esta vida como en la futura. Y Pablo añade, también viviremos con Él, ¿sí? También viviremos con Él. No debemos estar esperando que un día Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento, o que un día que ya muramos, entonces ya vamos a estar viviendo con Cristo. Ya vamos a tener una comunión con Cristo, una comunicación con Cristo. Pues antes de que suceda eso, Dios quiere que vivamos con Cristo desde ya, ¿sí? Desde ya. A través de su palabra, la oración y todo, venir a la iglesia y todo lo que ya sabemos. Así que esta bien puede ser una referencia tanto a la vida espiritual presente que todos debemos llevar, como la futura, ¿sí? Como la futura. En Juan 11:25 nos dice, si no encuentra el pasaje antes que yo, pues nada más escuche. Juan 11:25 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. La vida cristiana implica entonces morir diariamente al pecado para vivir para Cristo. No podemos aferrarnos al mundo, a los placeres de este mundo, y al mismo tiempo seguir plenamente a Cristo. Seguir a Jesús implica una entrega total. ¿Sí? Punto número 2. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. ¿Sí? Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Es la segunda frase. Recuerden, para los que acaban de llegar, que estoy en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, y estamos estudiando los versículos del 11 al 13. Y vamos en la siguiente frase. Si sufrimos, ya vimos la primera frase, si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Aquí encontramos una segunda promesa. La palabra sufrimos significa en el original permanecer firme, soportar con paciencia, perseverar bajo presión. Habla de permanecer fieles cuando las pruebas llegan. ¿Sí escucho bien eso? Habla de permanecer fieles cuando las pruebas llegan. Desgraciadamente, lo que hace comúnmente un cristiano cuando las pruebas llegan, se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, no quiere consejo, cuando debería ser al contrario. Ahora que estoy viviendo bajo esta presión de una prueba, de una circunstancia difícil, pues es cuando más me tengo que entregar a Dios. Es cuando más me tengo que acercar a la iglesia. Pero normalmente muchos cristianos hacen lo contrario, se alejan. Es cuando más necesitan acercarse más al Señor. Pablo sabía mucho acerca de lo que es sufrir. ¿Sí? A veces nosotros nos quejamos porque estamos pasando por alguna prueba, en una situación, pero nada más estudiemos la vida de Pablo. Ese sí que sufrió realmente por ser un cristiano, por ser un hijo de Dios, por ser un apóstol, por ser un predicador, un misionero. Sabemos que Pablo había sido encarcelado en varias ocasiones, golpeado, perseguido, rechazado, pero entendía que el sufrimiento presente que él pudiera estar viviendo no se comparaba con la gloria venidera. Ahora sí que Pablo tenía bien puesta su mirada en el galardón, bien puesta su mirada allá en el cielo, allá donde está Cristo, a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que hizo Esteban cuando lo estaban apedreando? ¿A dónde tenía su mirada? En el cielo. ¿Sí? Y de ahí no debemos quitar nuestra mirada. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 17, Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El cristiano siempre debe tener en cuenta, siempre debe de recordar todo el sufrimiento que Cristo hizo por nosotros. No es por nada que Cristo ordenó la Santa Cena, no, la Cena del Señor. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Una vez cada mes. Bien podríamos hacerlo todos los días y no hay problema. Bien podría ser en cada servicio, miércoles y domingo, no hay problema. No hay nada establecido en cuanto a la continuidad, pero hacerlo periódicamente, porque llevar a cabo la Cena del Señor nos hace recordar el sufrimiento de Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos toque sufrir, padecer alguna situación en la vida, pues no se compara con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y eso debe darnos ánimo para seguir adelante. ¿Qué es lo que le daba ánimo a Pablo para seguir adelante? Pues el tener presente todo lo que Cristo sufrió, ¿sí?, por él en la cruz. Y eso le hacía permanecer firme, no tirar la toalla, a pesar de
que lo apedrearon, que le dieron latigazos a más no poder y lo encarcelaron, en fin. No sé, yo creo que podríamos asegurar sin temor a equivocarnos que de los apóstoles, de los 12 apóstoles, yo creo que Pablo es el que le tocó sufrir más por cuestiones de la persecución y todo eso. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Los discípulos tomaban como gozo de que los hayan agredido por causa del nombre de Cristo. Eso es tener bien puesta la mirada donde la debes tener como cristiano, como hijo de Dios, que es en Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 nos dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muchos creyentes desean la corona. Escuche bien esto porque es algo bien, pero bien real en nosotros. Muchos creyentes desean la corona, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros no nos entusiasma que un día, dice la Biblia, que reinaremos con Cristo? ¿Por cuántos años? Por 1000 años aquí en la tierra, en el reino milenial. ¿Sí? Nosotros reinaremos con Cristo, dice la Biblia. Y eso es real, es verdad. ¿Sí? ¿A qué cristiano no le encanta eso? ¿Sí? Pero muchas veces deseamos la corona, pero no deseamos la cruz. Quieren el reinado, pero no quieren el sufrimiento. Pero Dios nos enseña que la perseverancia presente que tú y yo podamos tener será recompensada en el futuro. Y ahí es donde está muchas veces el problema, hermanos. ¿Por qué no desanimamos? ¿Por qué ya no queremos venir a la iglesia? ¿Por qué decimos que la vida cristiana puede ser muy pesada y pues no tiene caso seguir? Porque nada más estamos enfocados en lo presente, en lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo. Y se nos olvida la recompensa futura que nos espera. Tan solo con el solo hecho de tener esa promesa segura de que no vamos a pasar el resto de la eternidad en el infierno que está preparado para el diablo y sus ángeles, con eso es más que suficiente para cobrar ánimo en las pruebas o dificultades que actualmente tú y yo pudiéramos estar pasando. Ustedes saben que el oro, entre más se mete al fuego, más se purifica, ¿sí? Y eso siempre ha sido una comparación con el cristiano, ¿sí? Con la vida del cristiano. Las dificultades, las pruebas que podamos estar pasando en nuestra vida son como ese fuego que nos purifican y que nos purifican y que nos purifican. Las pruebas, hermanos, no nos van a destruir, ¿sí? Por más fuertes que sean. Dios no permite las pruebas en nuestra vida para que seamos destruidos. Él las permite
para que seamos refinados, para que seamos mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Pero muchas veces pensamos que ya es el final de nuestra vida, que ya hasta ahí llegamos con ese problema, con esa dificultad que estamos pasando, cuando no es la voluntad de Dios esa. Algo Dios nos quiere enseñar y algo quiere que afinemos en nuestra vida. Número 3. Volvamos ahí a 2 de Timoteo capítulo 2. Ya vimos la primera frase: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ya vimos la segunda frase: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y la tercera frase: si le negáremos, Él también nos negará. Si le negamos, Él también nos negará. Llegamos ahora a esta advertencia. La palabra negar en el original, pues, sabemos que significa rechazar, repudiar, desasociarse. No se refiere a una caída momentánea. Habla de una actitud persistente de rechazo hacia Cristo. El Señor Jesucristo dijo: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. El que se avergonzare de mí, ¿sí?, y de mis palabras, también. Entonces, esto nos hace recordar, esto de negar al Señor, nos hace recordar una vez más a Pedro. ¿Sí? Algunos podrían preguntar: ¿qué no negó Pedro al Señor? ¿Quiere decir que Cristo también lo va a negar a él? Pues sí, no podemos negar el hecho de que Pedro negó al Señor Jesucristo y lo negó 3 veces. Pero hay una gran diferencia. Pedro lloró amargamente. Pedro se arrepintió. Pedro fue restaurado por Cristo. ¿Sí? Pero aquí en este pasaje que estamos viendo, hermano, si le negáremos, Él también nos negará. No se refiere a algo parecido a lo que hizo Pedro. Es algo muy diferente. ¿Sí? Habla de que alguien que se hace llamar cristiano niega al Señor, rechaza al Señor deliberadamente. ¿Sí? Deliberadamente. Y mire, dentro de los mismos discípulos había uno que no solamente lo negó, lo traicionó. Judas. ¿Sí? Un caso muy diferente al de Pedro. ¿Sí? Estamos aquí hablando de traición. Usted y yo, en algún momento dado, por debilidad, por lo que sea, si pudiéramos caer en eso que cayó Pedro, de negar al Señor. No, es que no soy cristiano. O no declarar ante aquellas amistades, compañeros de trabajo, lo que sea, declararnos así abiertamente de que somos cristianos, por temor, por miedo, por lo mismo que sintió Pedro, miedo de reconocer que conocía a Cristo. En un momento dado tú y yo también podemos caer en eso indebidamente, y no quiere decir que lo negamos porque no somos cristianos. Simplemente estamos pasando por un tiempo de debilidad que nos puede producir lágrimas amargas, sí, porque somos verdaderos hijos de Dios. Aquella persona
pues que no es un verdadero hijo de Dios, pues hace lo que hace y no llora amargamente, está de lo más lindo, de lo más quitado de la pena. No podemos decir que se trata de un cristiano, de un hijo de Dios. Para usted y para mí, la lección es que no debemos avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos confesarlo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos. Número 4, la siguiente frase: si fuéramos infieles, versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué tremenda verdad. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. La palabra aquí en el original para infiel puede expresar la idea de fallar, de ser inconstante o faltar a la fidelidad. Pablo reconoce una realidad: los creyentes fallamos, ¿sí? Los creyentes fallamos, los creyentes nos debilitamos, los creyentes nos desanimamos, los creyentes tropezamos, pero Dios dice aquí que Él nunca cambia, Él permanece fiel. Como dice ahí la palabra de Dios en Lamentaciones 3, 22 al 23, se lo leo rápidamente. Lamentaciones 3, después de Jeremías, Lamentaciones 3, hace una tremenda declaración ahí. 3, 22 al 23, dice: has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad, y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Ay, perdón, estaba leyendo el 2. A ver, aquí. Sí, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Y también 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Nuestra esperanza no descansa en nuestra fuerza, descansa en la fidelidad de Dios. Nosotros cambiamos, Dios permanece igual. Nosotros fallamos, Dios sigue siendo fiel. Y último, número 5, 2 de Timoteo 2 otra vez. 2 de Timoteo 2:2. La última frase del versículo 13: Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Esta es la razón por la cual Dios permanece fiel. Porque su carácter nunca cambia. Dice en Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová, ¿qué dice ahí? No cambio. Luego lo puede buscar con calma. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Y Hebreos 13:8, también puede apuntarlo por ahí, después lo busca. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer,
y hoy y por los siglos. Dios no puede mentir, Dios no puede cambiar, Dios no puede dejar de ser santo, Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Tito 1:2 dice que Dios no miente. Y cuando todo cambia a nuestro alrededor, Dios sigue siendo el mismo. Cuando las circunstancias son inciertas, Dios sigue siendo fiel. Cuando nuestras fuerzas se agotan, Dios sigue siendo poderoso. Como conclusión, esta palabra fiel que vimos en estas frases nos dejan 4 grandes enseñanzas. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Termino con esta ilustración. Un niño viajaba en un barco durante una fuerte tormenta. Mientras todos estaban preocupados, él permanecía tranquilo. Al preguntarle por qué no tenía miedo, él respondió: porque mi Padre es el capitán del barco. Hermanos, nosotros también podemos vivir confiados. Nuestro Padre Celestial gobierna todas las cosas. Es el capitán del barco y Él permanece fiel. Quizá algunos en estos momentos estarán atravesando por pruebas. Quizás otros están cansados, quizás algunos han fallado al Señor. Pero recuerda esta noche, Dios permanece fiel. No abandones la carrera, no te rindas. No dejes de confiar en Cristo, permanece firme hasta el final. Nuestra esperanza, recuerda siempre esto, nuestra esperanza no descansa en la fortaleza de nuestra fe, sino en la fidelidad de Dios, en quien hemos puesto precisamente nuestra fe. Oremos. Padre Celestial, grandes promesas, Señor, vemos en tu palabra. Y una de esas grandes, no sé si la más grande, es que tú siempre permaneces fiel. Gracias porque tu fidelidad nunca cambia, a pesar de que nosotros somos infieles muchas veces. Ayúdanos, Señor, a morir cada día al pecado, a perseverar en medio de las pruebas y a mantenernos firmes en nuestra confesión de Cristo. Cuando nuestras fuerzas falten, recuérdanos que tú permaneces fiel. Que podamos, Señor, vivir para tu gloria y terminar la carrera aprobados delante de ti, como lo vemos en el ejemplo del apóstol Pablo. Te lo pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a levantar las peticiones para orar.